Página 1. Cadáver exquisito. Agustina Bazterrica, 2017. La súbita aparición de un virus letal que ataca a los animales modifica de manera irreversible el mundo, desde las fieras hasta las mascotas deben ser sistemáticamente sacrificadas, y su carne ya no puede ser consumida. Los gobiernos enfrentan la situación con una decisión drástica, legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. El canibalismo es ley y la sociedad ha quedado dividida en dos grupos, los que comen y los que son comidos. Marcos Tejo, encargado general del frigorífico Kriek, separado de su esposa y a cargo de su padre, es un oscuro burócrata. El día en que recibe como regalo una mujer criada para el consumo, las tentaciones lo transforman en una conciencia peligrosa de pliegues truculentos que lo llevará a transgredir las nuevas normas hasta límites que la sociedad desconoce. ¿Qué resto de humanidad cabe cuando los muertos son cremados para evitar su consumo? ¿Quién es el otro si, de verdad, somos lo que comemos? En esta despiadada distopía tan brutal como sutil, tan alegórica como realista Agustina Bazterrica inspira, con el poder explosivo de la ficción, sensaciones y debates de suma actualidad. Lo que se ve nunca coincide con lo que se dice. Gilles Deleuze. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón y me cuentan cuentos al ir a dormir. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Reseña por Ratón de Biblioteca. Sinopsis. Marcos Tejo, encargado general del frigorífico Kriek, es un oscuro burócrata. El día en que recibe como regalo una mujer criada para el consumo, las tentaciones lo transforman en una conciencia peligrosa de pliegues truculentos que lo llevará a transgredir las normas hasta límites que la sociedad ignora. En esta despiadada distopía, tan brutal como sutil, tan alegórica como realista, Bazterrica inspira, con el poder explosivo de la ficción, debates de suma actualidad. Mi opinión. Cadáver exquisito es un libro escrito por la autora bonaerense, Agustina Bazterrica. Este libro fue publicado al principio como Premio Novela Clarín en el 2017, y luego fue publicado en el 2020 por parte de Penguin Random House bajo el sello de Alfaguara. Cadáver exquisito es un libro que me lo recomendaron un par de amigas que sabían que la historia iba a gustarme por lo turbia, salvaje, cruda y brutal que era. Yo por mi parte estuve investigando un poco, y noté que es de esa clase de historias que son odiadas o amadas, no hay término medio, y por suerte yo soy de la segunda clase. Fue abrir el libro, leer el primer párrafo que les dejo a continuación, y verme atrapada completamente. Fue un libro que leí durante el verano en la playa, que leía de a poco cada vez que iba, y que no quería soltar. Media res. Aturdidor. Línea de sacrificio. Baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean. Lo destrozan. Pero no son solo palabras. Son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche, cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. ¿Cómo no verme enganchada en una distopía en la que faenan humanos? Destazan y destripan humanos, los carnean y despellejan cual si de una res se tratara, como quien coge a un cerdo y lo va despedazando. Cadáver exquisito es una novela distópica ambientada en Buenos Aires, acá cerquita de Uruguay, cruzando el charco no más. El mundo se ha visto afectado por la aparición repentina de un virus que ataca a los animales de toda clase, tanto los animales salvajes como los domésticos y todos deben ser sacrificados. El principal problema que se ve planteado en la sociedad es el de que van a comer ahora las personas al no poder comer carne.
Vivir solamente a base de vegetales no es una opción, ya que la novela plantea que mediante diferentes estudios científicos se ha constatado que las proteínas que dan estos no son suficientes para que el cuerpo cumpla correctamente todas las funciones vitales. La solución que encuentra el gobierno es realmente drástica y es la base central de la novela, el consumo de carne humana, o el canibalismo. Pero, ¿a quién comer? Signo de interrogación abierta. ¿A un muerto, a un vivo, matar a alguien para comerlos como se come a una vaca? ¿Acaso pueden criar animales en algún lugar cerrado, aislado del virus? Legalizan la cría, la reproducción, la matanza y el procesamiento de personas. El protagonista principal es Marcos Tejo, el encargado general del frigorífico Kriek, por lo que vemos a través de sus ojos, es decir, de primerísima mano, todo el proceso dentro del frigorífico, y también fuera del mismo, cuando muestran cuándo les llevan el producto. Además de ver las actividades relacionadas al frigorífico, vemos otra de las partes crudas del consumo de la carne en general, la caza. Así como en la vida real existen grupos de cazas de animales, también los hay en esta historia. Tenemos a un millonario cazador que invita a Marcos a demostrarle cómo organiza las cacerías y le explica que los blancos, es decir, el producto, son personas que de alguna manera han quedado endeudadas de por vida con él. Y su solución es que los suelta en una arena diseñada especialmente, y si consiguen sobrevivir un número específico de horas sin que los cazadores los maten, sus deudas quedan saldadas. Podrán imaginar, que casi nadie, por no decir, nadie, sobrevive y son los trofeos que presentan y luego en la siguiente cena, comen en el festejo. Tripa, oreja, labios, lengua, pierna, dedo. Todo se come. Nadie puede llamarlos humanos, porque sería darles entidad, los llaman producto, carne, o alimento. Menos él, que quisiera no tener que llamarlos por ningún nombre. Es un libro demasiado gráfico. Sobre todo, una escena en la que muestran el proceso completo del pase del producto dentro del frigorífico. No es un libro apto para estómagos flojos, la autora es muy detallista y no se pincha nada a la hora de describir el faenado o desgarramiento de la carne, tendones y huesos. Creo que crudo es la palabra que mejor lo describe. El libro remueve lo que tiene que remover. Algo que me gustó mucho de la historia es cómo nos cambia la perspectiva a nosotros cuando las víctimas del caso son humanos, ya que el mismo proceso de faenado, destripamiento y procesamiento lo hacen con animales, y sin anestesia, y no nos remueve tanto la situación, o preferimos hacer oídos sordos y mirar hacia otro lado, pero cuando quien sufre es una persona cambia, ¿no? El humano, durante milenios ha utilizado a los animales e insectos para devorarlos y nutrirse con ellos, y por tanto, carece de remordimiento alguno cuando mata y despedaza a uno. Solo son eso, comida y como tal los mira, es la utilidad que ellos tienen. Hubo grupos que empezaron a matar personas y a comerlas de manera clandestina. La prensa registró el caso de 2 bolivianos desempleados que fueron atacados, descuartizados y asados por un grupo de vecinos. Cuando leyó la noticia sintió escalofríos. Fue el primer escándalo público y el que instaló la idea en la sociedad de que, después de todo, la carne es carne, no importa de dónde venga. Fíjese bien, la carne es carne, no importa de dónde venga. Y en realidad, ¿qué tan seguro está usted que la carne que le venden, ya sea fresca o en embutidos, no es carne humana? El personaje principal, Marcos, es algo de lo que hay para hablar. Al principio de la historia se muestra como una persona a la que le desagrada toda la situación en la que se encuentra, que se siente horrorizado por tener que trabajar en la cadena de mercado de alimentos humanos para poder pagar el geriátrico en el que se encuentra su padre. Pero a medida que van pasando las páginas, es posible notar que él, como todos los demás, tiene la misma conciencia que todos los demás. Aunque se plantee las cosas, y se interrogue a sí mismo acerca de ellas, es igual de cruel e inhumano que el resto.
El final se me quedó corto, me dio la sensación de que quedó como cortado a medias y me dejó con un montón de dudas que me habría gustado que la autora las aclarara. Mi principal pensamiento cuando vi que no había más fue, ¿y ya está? Ahora, ¿cómo sé lo que pasó con los personajes en esa situación tan cruda del final? Se sabe que en los geriátricos públicos la mayor parte de los viejos, cuando mueren o cuando los dejan morir, son vendidos al mercado negro. Es la carne más barata y corriente que se puede conseguir, porque es carne seca y enferma, llena de fármacos. Carne con nombre y apellido. En algunos casos los mismos familiares, en geriátricos privados o estatales, autorizan a vender el cuerpo y con eso pagan las deudas. Ya no hay más funerales. Es muy difícil controlar que el cuerpo no sea desenterrado y comido, es por eso que muchos de los cementerios se vendieron, otros se abandonaron, algunos quedaron como reliquias de un tiempo en que los muertos podían descansar en paz. Si alguien muere, hay que quitarle al cadáver la carne lo más rápido posible, antes de que se haga amarga. Si el cadáver tiene una utilidad, que sea esa, comerlo y lo demás ya molido, usarlo como abono o alguna utilidad pueden tener. Al final, todo vuelve a la tierra. Parte 1. Capítulo 1. Y su expresión era tan humana, que me infundió horror. Leopoldo Lugones. Media res. Aturdidor. Línea de sacrificio. Baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean. Lo destrozan. Pero no son solo palabras. Son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche, cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. Nadie los llama así, piensa, mientras prende un cigarrillo. Él no los llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo, podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada trata de despejar la idea persistente de que son eso, humanos, criados para ser animales comestibles. Va a la heladera y se sirve agua helada. La toma despacio. Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo. Hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Abre la ventana, el calor lo sofoca. Se queda fumando mientras respira el aire quieto de la noche. Con las vacas y los cerdos era fácil. Era un oficio aprendido en el frigorífico El Ciprés, el frigorífico de su padre, su herencia. Sí, el grito de un cerdo siendo volteado podía petrificarte, pero se usaban protectores auditivos y después ya se convertía en un ruido más. Ahora que es la mano derecha del jefe tiene que controlar y preparar a los nuevos empleados. Enseñar a matar es peor que matar. Saca la cabeza por la ventana. Respira el aire compacto, que arde. Quisiera anestesiarse y vivir sin sentir nada. Actuar de manera automática, mirar, respirar y nada más. Ver todo, saber y no decir. Pero los recuerdos siguen ahí. Muchos naturalizaron lo que los medios insisten en llamar la transición. Pero él no, porque sabe que transición es una palabra que no evidencia cuán corto y despiadado fue el proceso. Una palabra que resume y cataloga un hecho inconmensurable. Una palabra vacía. Cambio, transformación, giro, sinónimos que parece que significan lo mismo, pero la elección de cada uno de ellos habla de una manera singular de ver el mundo. Todos naturalizaron el canibalismo, piensa. Canibalismo, otra palabra que podría traerle enormes problemas. Recuerda cuando anunciaron la existencia de la GGB.
La histeria masiva, los suicidios, el miedo. Después de la GGB fue imposible seguir comiendo animales porque contrajeron un virus mortal para los humanos. Ese era el discurso oficial. Las palabras con el peso necesario para modelarnos, para suprimir cualquier cuestionamiento, piensa. Camina por la casa, descalzo. Después de la GGB el mundo cambió de forma definitiva. Se probaron vacunas, antídotos, pero el virus resistió y mutó. Recuerda artículos hablando sobre la venganza de los veganos, otros sobre actos de violencia contra animales, médicos en la televisión explicando cómo sustituir la falta de proteínas, periodistas confirmando que todavía no había cura para el virus animal. Suspira y prende otro cigarrillo. Está solo. Su mujer se fue a lo de su madre. Ya no la extraña, pero hay un vacío en la casa que no lo deja dormir, que lo inquieta. Agarra un libro de la biblioteca. Ya no tiene sueño. Prende la luz y se dispone a leer, pero la apaga. Se toca la cicatriz de la mano. Es vieja, ya no le duele. Fue un cerdo. Él era muy joven, un principiante, y creía que no había que respetar a la carne, hasta que la carne lo mordió y casi le saca la mano. El capataz y los otros no paraban de reírse. «Te bautizaron», le decían. El padre no dijo nada. Con ese mordisco dejaron de mirarlo como al hijo del dueño y ya formó parte del grupo. Pero ni ese grupo, ni el frigorífico El Ciprés existen, piensa. Agarra el celular. Tiene 3 llamadas perdidas de su suegra. Ninguna de su mujer. Decide bañarse porque no soporta el calor. Abre la ducha y pone la cabeza bajo el agua fría. Quiere borrar las imágenes lejanas, los recuerdos que persisten. Las pilas de gatos y perros quemados vivos. Un rasguño significaba la muerte. El olor a carne quemada se sintió por semanas. Recuerda los grupos con las escafandras amarillas que recorrían los barrios por las noches para matar y quemar a cualquier animal que se les cruzara. El agua fría le cae en la espalda. Se sienta en el piso de la ducha. Niega con la cabeza despacio, pero no puede dejar de recordar. Hubo grupos que empezaron a matar a personas y a comerlas de manera clandestina. La prensa registró el caso de 2 bolivianos desempleados que fueron atacados, descuartizados y asados por un grupo de vecinos. Cuando leyó la noticia sintió escalofríos. Fue el primer escándalo público y el que instaló la idea en la sociedad de que, después de todo, la carne es carne, no importa de dónde venga. Levanta la cabeza para que el agua le caiga en la cara. Quiere que las gotas le dejen el cerebro en blanco. Pero sabe que los recuerdos están ahí, siempre. En algunos países los inmigrantes empezaron a desaparecer en masa. Inmigrantes, marginales, pobres. Fueron perseguidos y, eventualmente, sacrificados. La legalización se llevó a cabo cuando los gobiernos fueron presionados por una industria millonaria que estaba parada. Se adaptaron los frigoríficos y las regulaciones. Al poco tiempo los empezaron a criar como reses para abastecer la demanda masiva de carne. Sale de la ducha y se seca, apenas. Se mira al espejo, tiene ojeras. Él adscribe a una teoría de la que se intentó hablar, pero los que lo hicieron de manera pública fueron silenciados. El zoólogo con mayor prestigio, que en sus artículos decía que el virus era un invento, tuvo un accidente oportuno. Él crea que es una puesta en escena para reducir la superpoblación. Desde que tiene conciencia se habla de la escasez de recursos. Recuerda los disturbios en países como en China, donde la gente se mataba por el hacinamiento, pero ningún medio abordaba la noticia desde ese ángulo. El que le decía que el mundo iba a explotar era su padre, el planeta va a reventar,
en cualquier momento. Vas a ver, hijo, estalla o nos morimos todos con alguna plaga. Mira cómo en China ya se están empezando a matar por la cantidad que son, no entran. Y acá todavía hay lugar, pero nos vamos a quedar sin agua, sin alimentos, sin aire. Todo se va al diablo. Él lo miraba con cierta lástima porque pensaba que decía cosas de viejo, pero ahora sabe que su padre tenía razón. La purga había traído aparejados otros beneficios, reducción de la población, de la pobreza y había carne. Los precios eran altos, pero el mercado crecía a ritmos acelerados. Hubo protestas masivas, huelgas de hambre, reclamos de las organizaciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, surgieron artículos, estudios y noticias que afectaron la opinión pública. Universidades prestigiosas afirmaron que era necesaria la proteína animal para vivir, médicos confirmaron que las proteínas vegetales no tenían todos los aminoácidos esenciales, expertos aseguraron que se habían reducido las emisiones de gases, pero había aumentado la malnutrición, revistas hablaron sobre el lado oscuro de los vegetales. Los focos de protestas se fueron debilitando y seguían apareciendo casos de personas que los medios decían que morían del virus animal. El calor lo sigue sofocando. Camina desnudo hacia la galería de su casa. No corre aire. Se acuesta en la hamaca paraguaya y trata de dormir. Recuerda la misma publicidad, una y otra vez. Una mujer hermosa, pero vestida de manera conservadora, les sirve la cena a sus 3 hijos y al marido. Mira a cámara y dice, yo le doy a mi familia alimento especial, la carne de siempre, pero más rica. Todos sonríen y comen. El gobierno, su gobierno, decidió resignificar ese producto. A la carne de humano la apodaron carne especial. Dejó de ser solo carne para pasar a ser lomo especial, costilla especial, riñón especial. Él no le dice carne especial. Él usa las palabras técnicas para referirse a eso que es un humano, pero nunca va a llegar a ser una persona, a eso que es siempre un producto. Se refiere al número de cabezas a procesar, al lote que espera en el patio de descarga, a la línea de sacrificio que debe respetar un ritmo constante y ordenado, a los excrementos que deben ser vendidos para abono, al área de tripería. Nadie puede llamarlos humanos porque sería darles entidad, los llaman producto, o carne, o alimento. Menos él, que quisiera no tener que llamarlos por ningún nombre. Página 13.